En 1977, Jacobo Grinberg documentó algo que la ciencia oficial nunca quiso ver: una curandera de nombre Pachita, sin educación formal, sin credenciales académicas, sin competir con nadie, sanaba a personas que la medicina moderna había desahuciado. No lo hacía gritando, no lo hacía demostrando, lo hacía en silencio, y Jacobo, armado con electrodos, cámaras y escepticismo científico, descubrió que ese silencio contenía más poder que todas las teorías que había estudiado en su vida. Lo que viene a continuación puede incomodar a quienes creen que el éxito se mide en aplausos, pero es necesario conocerlo. Durante años, Jacobo observó un patrón que se repetía una y otra vez. Las mujeres que poseían verdadero conocimiento sobre la conciencia, sobre la sanación, sobre los misterios de la mente, no competían por reconocimiento, no publicaban en revistas, no aparecían en conferencias, operaban desde un lugar completamente distinto. Y ese lugar, ese espacio silencioso, desde donde actuaban, contenía la clave de algo que Jacobo pasaría décadas intentando comprender. Si alguna vez has sentido que la verdadera fuerza no necesita demostrarse, que el conocimiento real no busca validación externa, suscríbete. Lo que Jacobo descubrió sobre estas mujeres sabias puede cambiar por completo tu forma de entender el poder personal. La historia comienza en un pueblo de México, lejos de los laboratorios, lejos de las universidades, lejos de todo el ruido académico. Jacobo había sido entrenado en las mejores instituciones científicas. Había estudiado en Nueva York, conocía las teorías más avanzadas sobre el cerebro y la percepción. Pero cuando se encontró frente a Pachita por primera vez, todo ese conocimiento pareció insuficiente, porque esta mujer, que apenas sabía leer, que vivía en condiciones humildes, que nunca había competido por un título o un reconocimiento, poseía algo que ningún científico que Jacobo conociera había logrado desarrollar. Pachita no hablaba de sus habilidades, no las promocionaba. La gente simplemente llegaba a ella: personas con enfermedades terminales, personas con dolores que la medicina no podía explicar, personas que habían agotado todas las opciones, y ella los recibía en silencio. No había fanfarria, no había drama, solo la quietud de quien sabe exactamente qué hacer sin necesidad de probárselo a nadie. Jacobo montó sus equipos, colocó electrodos para medir la actividad cerebral de Pachita mientras trabajaba. Grabó sesiones completas, tomó notas meticulosas de cada detalle, y lo que descubrió lo obligó a cuestionar todo lo que la ciencia le había enseñado sobre la conciencia y el poder de la mente. Durante las sesiones de sanación, la actividad cerebral de Pachita mostraba patrones que no se parecían a nada que Jacobo hubiera visto antes. No era meditación convencional, no era concentración intensa, era algo diferente, un estado de coherencia profunda, de sincronización entre hemisferios cerebrales, de conexión con algo que iba más allá de su mente individual. Los registros electroencefalográficos revelaban ondas teta de alta amplitud, ondas que normalmente solo aparecen en estados profundos de sueño o en meditadores con décadas de práctica. Pero Pachita no estaba durmiendo, estaba completamente alerta, sus ojos abiertos, sus manos trabajando, su mente en un estado que la ciencia no tenía categoría para clasificar. Jacobo llamó a este estado conciencia expandida en vigilia, un estado donde el cerebro operaba simultáneamente en múltiples frecuencias, creando un puente entre el mundo físico y algo que él apenas podía conceptualizar. Lo más extraordinario era la consistencia. Sesión tras sesión, Pachita entraba en este estado sin esfuerzo visible, como quien enciende un interruptor, como quien entra a una habitación familiar. No había ritual elaborado, no había preparación dramática, simplemente cerraba los ojos por un momento, respiraba profundo, y cuando los abría algo había cambiado, su presencia misma se transformaba, y los equipos de Jacobo registraban esa transformación en tiempo real. Pero lo más inquietante no era lo que sucedía en el cerebro de Pachita, era lo que sucedía en los cerebros de las personas que ella atendía. Jacobo observó una y otra vez
que durante las sesiones los patrones cerebrales de los pacientes comenzaban a sincronizarse con los de Pachita, como si, en silencio, sin palabras, sin esfuerzo visible, ella estuviera transmitiendo un estado de conciencia, como si la sanación no fuera algo que ella hacía a los pacientes, sino un espacio al que los invitaba, un espacio donde la enfermedad dejaba de tener sentido porque la percepción misma de la realidad cambiaba. Hablaremos de los detalles técnicos de esos experimentos en unos instantes, pero antes es necesario entender algo crucial. Jacobo no estaba estudiando a Pachita para probar que era especial. La estaba estudiando porque representaba algo mucho más grande. Representaba una forma de conocimiento que había existido durante milenios, mucho antes de que existieran las universidades, mucho antes de que existiera la ciencia moderna. Un conocimiento que las mujeres sabias, las curanderas, las chamanas, habían preservado en silencio sin necesidad de competir por validación académica. Y aquí es donde, personalmente, creo que la historia de Jacobo nos interpela a todos. Vivimos en una cultura que nos enseña que el valor se demuestra, que si tienes conocimiento debes exhibirlo, que si tienes poder debes usarlo para destacar, que si no compites, si no te promocionas, si no gritas tu valía, entonces no existes. Pero Pachita existía, y su existencia era innegable para las cientos de personas que llegaban a ella buscando lo que la medicina moderna no podía darles. Jacobo documentó caso tras caso personas con tumores que desaparecían, personas con dolores crónicos que se disolvían, personas con traumas psicológicos profundos que encontraban paz después de una sola sesión con Pachita, y ella nunca se atribuyó el mérito. Nunca dijo yo te sané, nunca compitió con los médicos, nunca intentó demostrar que su método era superior. Simplemente hacía lo que hacía, en silencio, con una certeza interna que no necesitaba validación externa. Quiero que lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien que poseía verdadero conocimiento pero nunca sentía la necesidad de demostrarlo? ¿Alguien cuya presencia misma transmitía una sabiduría que iba más allá de las palabras? Jacobo comenzó a notar un patrón entre todas las curanderas que estudiaba. No solo Pachita, también otras mujeres en diferentes regiones de México. Todas compartían ciertas características. Ninguna competía por reconocimiento, ninguna se promocionaba, ninguna intentaba convencer a los escépticos, y sin embargo, todas poseían una habilidad extraordinaria para modificar estados de conciencia, para influir en la percepción de la realidad, para generar cambios que la ciencia no podía explicar con sus modelos convencionales. Había una curandera en Oaxaca que Jacobo visitó en 1980. Se llamaba Josefina, vivía en una choza de adobe, no tenía electricidad, no tenía agua corriente, no tenía nada que la sociedad moderna consideraría esencial, pero tenía algo que los hospitales más avanzados no tenían. Tenía la capacidad de diagnosticar enfermedades con solo mirar a una persona. No tocaba, no preguntaba síntomas, solo miraba, y después de unos segundos sabía exactamente qué estaba pasando en el cuerpo de esa persona. Jacobo llevó a Josefina pacientes sin decirle nada sobre ellos, pacientes que habían sido diagnosticados por médicos convencionales, y en el 87% de los casos el diagnóstico de Josefina coincidía con el diagnóstico médico. Pero en los casos donde diferían, cuando Jacobo investigaba más profundamente, descubría que Josefina había visto algo que los médicos habían pasado por alto, una condición subyacente, un problema que todavía no se había manifestado completamente, un desequilibrio en su fase inicial, y cuando Jacobo le preguntaba cómo lo hacía, Josefina daba siempre la misma respuesta: no hago nada, solo miro sin pensar. Esa frase, mirar sin pensar. Jacobo pasó meses tratando de entender qué significaba, porque desde la perspectiva científica convencional no tiene sentido. El diagnóstico médico requiere pensamiento, requiere análisis, requiere comparar síntomas con conocimiento previo, pero lo que Josefina describía era algo completamente diferente.
una forma de percepción que no pasaba por el pensamiento analítico. Y aquí está lo que me resulta fascinante de todo esto. Josefina nunca había estudiado anatomía, nunca había visto un libro de medicina, nunca había competido por demostrar su conocimiento frente a médicos escépticos. Simplemente hacía lo que hacía, y las personas llegaban a ella porque funcionaba, porque cuando miraba sin pensar, cuando accedía a ese estado de percepción directa, veía lo que otros no podían ver. En sus notas privadas, Jacobo escribió algo que nunca publicó en sus papers académicos. Escribió que estas mujeres habían descubierto un secreto que la ciencia moderna había olvidado. El secreto era simple pero profundo. El verdadero poder no viene de demostrar lo que sabes, viene de ser lo que sabes. No es algo que haces, es algo que eres. Y cuando eres eso, no necesitas competir porque no estás jugando el mismo juego que los demás. La cultura moderna nos enseña que el éxito se mide en comparación con otros, que si alguien más destaca, tú pierdes, que la vida es una competencia donde solo algunos pueden ganar. Pero las mujeres que Jacobo estudió operaban desde una lógica completamente diferente. Para ellas, el conocimiento no era un recurso limitado que había que acaparar. Era algo que fluía a través de ellas, no lo poseían, lo canalizaban, y precisamente porque no lo poseían, no tenían nada que defender, nada que proteger, nada que demostrar. Jacobo realizó un experimento particularmente revelador. Reunió a un grupo de personas y las dividió en dos. A un grupo lo expuso a sesiones con curanderas como Pachita, al otro grupo lo expuso a terapeutas convencionales, altamente capacitados, con credenciales impresionantes, midió los cambios en la actividad cerebral, en los niveles de estrés, en la percepción subjetiva de bienestar. Los resultados fueron tan sorprendentes que varios de sus colegas le pidieron que no los publicara. El grupo que trabajó con las curanderas mostró cambios significativamente mayores en todos los indicadores. Pero lo más interesante no eran los números, era el tipo de cambio. Los pacientes que habían trabajado con terapeutas convencionales reportaban mejoría en síntomas específicos. Los pacientes que habían trabajado con las curanderas reportaban algo diferente, reportaban una transformación en su forma de percibir la realidad, reportaban que algo fundamental en su experiencia de estar vivos había cambiado. Había un caso particular que Jacobo documentó extensamente, un hombre de 52 años, ingeniero, mente racional, escéptico total, llegó con dolor crónico de espalda, 15 años de sufrimiento, había probado todo, cirugía, fisioterapia, medicamentos, nada funcionaba. Sus médicos le dijeron que tendría que aprender a vivir con el dolor. Este hombre llegó a Pachita por desesperación, no porque creyera, sino porque ya no le quedaban opciones. Jacobo estaba presente en la sesión, midió su actividad cerebral antes, durante y después. Al principio, el patrón cerebral del hombre mostraba exactamente lo que Jacobo esperaba: ondas beta de alta frecuencia, tensión, resistencia, el cerebro de alguien que está luchando contra el dolor, que está en guerra con su propio cuerpo. Pachita no le habló mucho, no le explicó qué iba a ir a hacer, simplemente le pidió que se recostara y cerrara los ojos. Y entonces comenzó a trabajar, sin tocar el área del dolor, sin manipulación física, solo colocó sus manos cerca del cuerpo del hombre a unos centímetros de distancia y entró en ese estado que Jacobo había aprendido a reconocer. Los registros cerebrales de ese día siguen siendo, para mí, uno de los documentos más extraordinarios que Jacobo dejó, porque muestran algo que no debería ser posible según la neurociencia convencional. A los 3 minutos de que Pachita entrara en su estado de conciencia expandida, el patrón cerebral del ingeniero comenzó a cambiar. Las ondas beta de alta frecuencia empezaron a disminuir. Ondas alfa comenzaron a aparecer, y después gradualmente ondas teta. El hombre estaba entrando en el mismo estado de conciencia que Pachita, sin esfuerzo consciente, sin saber qué estaba pasando. Su cerebro simplemente se estaba sincronizando con el de ella, y mientras esto sucedía,
El dolor que había llevado durante 15 años comenzó a cambiar de naturaleza. No desapareció inmediatamente, pero la forma en que lo percibía se transformó. Dejó de ser un enemigo, dejó de ser algo contra lo que tenía que luchar. Se convirtió en una sensación que podía observar sin resistencia. Cuando terminó la sesión, el hombre abrió los ojos, Jacobo lo entrevistó inmediatamente y lo que el hombre describió cambió la forma en que Jacobo entendía la sanación. El hombre dijo que durante la sesión había experimentado algo completamente nuevo. Había experimentado su cuerpo no como algo separado de su mente, sino como parte de un campo más grande. Había sentido por primera vez en 15 años que el dolor no era un error en su sistema, era información, era su cuerpo comunicándose con él de la única manera que sabía. 3 meses después, Jacobo hizo seguimiento. El dolor del ingeniero había disminuido en un 70%, pero lo más importante no era la reducción del dolor, era que el hombre había desarrollado una relación completamente diferente con su cuerpo, había dejado de estar en guerra, había encontrado una forma de escuchar. Y desde ese lugar de escucha, la sanación había emergido naturalmente. Lo que pasa es que las curanderas no estaban tratando síntomas, estaban invitando a las personas a un estado de conciencia diferente, un estado donde la enfermedad, el dolor, el sufrimiento se percibían de otra manera. No es que el dolor desapareciera mágicamente, es que la relación con el dolor cambiaba y ese cambio en la percepción generaba efectos reales, medibles, en el cuerpo físico. Esto siempre me ha parecido lo más inquietante de todo su trabajo. Jacobo estaba demostrando que la realidad no es tan sólida como creemos, que lo que percibimos como fijo, como inevitable, como la forma en que las cosas son, en realidad depende del estado de conciencia desde el que miramos, y las mujeres sabias que él estudiaba habían dominado el arte de modificar ese estado, no para sí mismas solamente, para otros, en silencio, sin esfuerzo aparente. Pero lo que casi nadie sabe es que Jacobo también estudió a curanderas que habían perdido su poder, mujeres que en algún momento habían tenido habilidades extraordinarias, pero que con el tiempo las habían perdido. Y cuando Jacobo investigó qué había cambiado, descubrió algo fascinante. Todas las curanderas que habían perdido su poder tenían algo en común. Habían comenzado a competir, habían comenzado a compararse con otras, habían comenzado a buscar reconocimiento externo, y en el momento en que hicieron eso, en el momento en que su motivación cambió de servir a destacar, su capacidad para modificar estados de conciencia se evaporó. Es como si el poder mismo rechazara la competencia, como si la habilidad para influir en la realidad a través de la conciencia solo funcionara cuando venía de un lugar de quietud interna, de certeza silenciosa, de ausencia total de necesidad de validación. Jacobo escribió en sus notas que esto no era un principio moral, era un principio funcional. No es que competir sea malo, es que competir te saca del estado de conciencia necesario para acceder a ese tipo de poder. Y aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Este conocimiento tiene implicaciones profundas para la vida moderna. Vivimos en una época donde se nos dice constantemente que debemos destacar, que debemos promocionarnos, que debemos competir ferozmente si queremos tener éxito. Pero lo que Jacobo descubrió sugiere que existe otro tipo de poder, un poder que no se basa en competir, sino en conectar, un poder que no se demuestra, sino que se irradia, un poder que no grita, sino que susurra, y ese poder, paradójicamente, es mucho más efectivo para generar cambios reales en la realidad. Las curanderas que Jacobo estudió no necesitaban convencer a nadie de su valor. Su valor era evidente en los resultados que generaban. No necesitaban títulos porque su conocimiento se manifestaba en la práctica. No necesitaban reconocimiento porque su recompensa venía de otro lugar, de la certeza interna de estar haciendo exactamente lo que debían hacer, de la conexión profunda con algo más grande que ellas mismas. Jacobo pasó años intentando entender el mecanismo detrás de esto. ¿Cómo era posible que una persona,
simplemente por estar en un estado de conciencia particular, pudiera influir en la percepción y en la salud de otros. Sus experimentos con electroencefalogramas mostraron que durante las sesiones de sanación se generaba un campo de coherencia. Las ondas cerebrales de la curandera y del paciente se sincronizaban, pero eso era solo el indicador, no era la explicación. La explicación, según Jacobo, tenía que ver con algo que él llamó el campo neuronal. La idea de que la conciencia no está confinada al cerebro individual, que existe un campo, una red de información que conecta todas las mentes, y las curanderas de alguna manera habían aprendido a acceder a ese campo, no a través del estudio intelectual, a través de la práctica, a través del silencio, a través de años de cultivar un estado interno particular. Jacobo desarrolló toda una teoría sobre esto que llamó la teoría sintérgica. La palabra sintérgica viene del griego y significa energía integrada. La idea central era revolucionaria. Jacobo propuso que la realidad que percibimos no es objetiva, es el resultado de un proceso activo donde nuestra conciencia literalmente crea lo que experimentamos, no metafóricamente, literalmente. Y las curanderas, según Jacobo, habían aprendido a modificar ese proceso de creación de realidad, no solo para ellas mismas, para otros. Cuando Pachita entraba en su estado de conciencia expandida, no estaba simplemente relajándose, estaba accediendo a un nivel de funcionamiento cerebral donde el proceso de síntesis de realidad se volvía más fluido, más maleable, y desde ese lugar podía invitar a otros a ese mismo estado. Esto explica por qué la sincronización cerebral era tan importante. No era un efecto colateral, era el mecanismo central. Cuando el cerebro del paciente se sincronizaba con el de la curandera, el paciente temporalmente accedía a esa misma capacidad de modificar su proceso de creación de realidad. Y en ese estado, lo que antes parecía fijo, lo que antes parecía inmutable, como el dolor crónico o la enfermedad, se revelaba como algo que podía cambiar. Pero aquí está la parte que me parece más profunda de toda esta teoría. Jacobo propuso que este proceso no funciona si viene desde el ego. No funciona si estás intentando demostrar algo. No funciona si estás compitiendo, porque la competencia requiere separación. Requiere un yo claramente definido que es diferente y mejor que los otros. Y ese sentido de separación es exactamente lo opuesto al estado de conciencia necesario para acceder al campo neuronal. El campo neuronal, según Jacobo, es un estado de interconexión, un estado donde las fronteras entre el yo y el otro se vuelven porosas, y para acceder a ese estado necesitas soltar la identificación con el ego separado. Necesitas soltar la necesidad de ser especial, de ser reconocido, de ser mejor. Necesitas entrar en un estado de humildad profunda donde reconoces que no eres la fuente del poder, sino simplemente un canal a través del cual fluye, y Jacobo observó que ese acceso al campo neuronal era incompatible con el ego competitivo. Cuando una persona está compitiendo, está enfocada en sí misma, está midiendo su valor en relación con otros, está defendiendo una imagen, una identidad, un estatus, y ese enfoque en el yo individual crea una barrera que impide el acceso al campo más amplio de la conciencia. Las mujeres sabias que Jacobo estudió habían trascendido esa barrera, no porque fueran especiales, sino porque habían dedicado años a cultivar una forma de atención que no estaba centrada en el yo, una atención que se abría al campo, una atención que permitía que la información fluyera a través de ellas sin la interferencia del ego que necesita destacar, que necesita ser reconocido, que necesita ganar. Esto no era misticismo vago para Jacobo, era ciencia. Ciencia que la institución académica no estaba lista para aceptar, porque desafiaba demasiados supuestos fundamentales. Pero era ciencia verificable, reproducible, medible, y las implicaciones eran revolucionarias. Si el verdadero poder viene de la conexión con el campo de la conciencia,
y esa conexión requiere trascender el ego competitivo, entonces todo nuestro sistema de valores está al revés. Todo lo que nos enseñan sobre cómo tener éxito, sobre cómo destacar, sobre cómo ser alguien importante, nos aleja del tipo de poder que realmente puede transformar la realidad. Jacobo hizo un descubrimiento adicional que raramente se menciona. Estudió también a hombres curanderos, chamanes, y encontró algo revelador. Los hombres que poseían habilidades de sanación similares a las de Pachita o Josefina compartían las mismas características, no competían, no buscaban reconocimiento, operaban desde ese mismo lugar de silencio y conexión. Pero Jacobo notó que había proporcionalmente menos hombres que mujeres con estas habilidades desarrolladas al nivel más alto. Y cuando investigó por qué, encontró algo interesante. En la cultura donde estas prácticas se preservaban, las mujeres habían sido tradicionalmente las guardianas de este conocimiento, no porque fueran biológicamente superiores, sino porque el rol social que ocupaban les había permitido cultivar ciertas cualidades que eran esenciales para este trabajo. Las curanderas habían pasado sus vidas cuidando, sirviendo, atendiendo necesidades de otros sin esperar reconocimiento, y ese entrenamiento invisible, ese cultivo de años de poner las necesidades de otros antes que el ego propio, las había preparado perfectamente para acceder al tipo de conciencia que Jacobo estaba estudiando. Habían desarrollado sin intención consciente exactamente las cualidades que se necesitaban: humildad, servicio, capacidad de estar en segundo plano, capacidad de actuar sin necesidad de crédito. Esto no significa que los hombres no puedan desarrollar estas cualidades, Jacobo mismo las estaba desarrollando, pero significa que la cultura moderna, que entrena tanto a hombres como a mujeres en la competencia, en la autopromoción, en la necesidad de destacar, está alejando a todos de este tipo de poder. Estamos perdiendo algo que generaciones anteriores sabían. Estamos olvidando que existe otra forma de ser poderoso que no tiene nada que ver con ganar. No puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si las ideas de Jacobo hubieran sido aceptadas por la ciencia oficial. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ridiculizarlo, en lugar de marginarlo, la comunidad científica hubiera tomado en serio lo que estaba descubriendo? Tal vez hoy tendríamos una comprensión completamente diferente de la conciencia, del poder personal, de lo que significa ser humano, pero hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales. Jacobo no solo estudiaba a las curanderas, él mismo estaba aprendiendo de ellas, estaba desarrollando la capacidad de entrar en ese estado de conciencia, estaba cultivando esa quietud interna, y según algunos de sus estudiantes más cercanos, hacia el final de su vida, Jacobo había desarrollado habilidades que no podía explicar con su propia ciencia. Hay testimonios de personas que trabajaron con Jacobo en sus últimos años, personas que afirman que él podía percibir cosas que no debería poder percibir, que podía influir en experimentos de maneras que desafiaban la estadística, que poseía una presencia que transformaba el estado de conciencia de quienes lo rodeaban. Y todo esto lo hacía en silencio, sin alarde, sin competir con nadie. Quizás sea solo una coincidencia, pero después de investigar este tema durante tanto tiempo, uno empieza a dudar de las coincidencias. Jacobo desapareció en 1994, sin rastro, sin explicación, como si se hubiera disuelto en el mismo campo de conciencia que había dedicado su vida a estudiar. Y las curanderas que lo conocieron, las mujeres sabias que habían compartido su conocimiento con él, nunca hablaron mucho de su desaparición, como si supieran algo que no podían o no querían decir. Lo que sí dijeron, lo que quedó registrado en entrevistas discretas, es que Jacobo había llegado a comprender algo fundamental. Había comprendido que el verdadero conocimiento no se puede poseer, solo se puede canalizar, y que en el momento en que intentas poseerlo, en el momento en que intentas usarlo para destacar o competir, se escapa, como agua entre los dedos. Esta es una exploración,
no un veredicto, los hechos están ahí. Los experimentos de Jacobo fueron reales, los resultados fueron documentados, las curanderas que estudió eran personas reales con habilidades reales, pero las interpretaciones, las conexiones con su desaparición, con el misterio que rodea su vida, esas las dejamos abiertas, porque parte del mensaje de Jacobo era precisamente eso, que no todas las preguntas tienen respuestas definitivas, que la certeza absoluta es una ilusión, y que el verdadero conocimiento convive cómodamente con el misterio. Las mujeres sabias que Jacobo estudió no competían porque habían trascendido la necesidad de competir, no porque fueran santas, no porque fueran perfectas, sino porque habían descubierto un tipo de satisfacción que no venía de ganar, venía de conectar, de servir, de ser canal de algo más grande que ellas mismas, y esa satisfacción era tan profunda, tan completa, que la idea de compararse con otros, de medirse en relación con otros, simplemente perdía sentido. Imagina por un momento qué pasaría si más personas operaran desde ese lugar, no desde la competencia, sino desde la conexión, no desde la necesidad de destacar, sino desde la certeza interna de estar haciendo exactamente lo que deben hacer, no desde el ruido, sino desde el silencio. El mundo sería radicalmente diferente, porque el poder que viene de ese lugar no es destructivo, no necesita derrotar a nadie para existir. Es un poder que eleva, que transforma, que sana, y esto no es idealismo ingenuo, es lo que Jacobo documentó científicamente. Las curanderas que operaban desde ese lugar generaban cambios reales, sanaban enfermedades reales, transformaban vidas reales, no con magia, con un dominio profundo de la conciencia, con una comprensión de principios que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar. Pero para acceder a ese dominio, para desarrollar esa comprensión, el primer paso es soltar la necesidad de competir. El primer paso es dejar de medir tu valor en relación con otros. El primer paso es encontrar esa quietud interna desde donde todo el verdadero poder emerge, y ese paso, ese primer paso, es lo más difícil, porque va contra todo lo que nos han enseñado, contra toda la programación cultural, contra todo el condicionamiento social. Las mujeres sabias que Jacobo estudió habían dado ese paso, y lo habían dado no porque alguien les dijera cómo, lo habían dado a través de años de práctica, años de observación, años de cultivar una relación diferente con la realidad, años de aprender a escuchar ese silencio interno donde reside el verdadero conocimiento. Jacobo intentó crear un puente entre ese conocimiento antiguo y la ciencia moderna. Intentó traducir lo que las curanderas sabían a un lenguaje que los científicos pudieran entender, y en parte lo logró. Sus experimentos fueron rigurosos, sus datos fueron sólidos, pero la resistencia que enfrentó no era intelectual, era emocional, era cultural, era la resistencia de un sistema que había construido su identidad sobre la idea de que el conocimiento válido solo viene del método científico convencional, y las curanderas, en su sabiduría silenciosa, no entraron a competir con ese sistema, no intentaron demostrar que su forma de conocer era superior, simplemente continuaron haciendo lo que hacían, sanando a quien llegaba, compartiendo su conocimiento con quien estaba listo, sin necesidad de validación, sin necesidad de reconocimiento, porque su recompensa venía de otro lugar. Hay algo profundamente liberador en esa forma de operar. Cuando no necesitas demostrar tu valor, cuando no necesitas competir por reconocimiento, cuando tu satisfacción viene de la conexión con algo más grande que tú mismo, entonces la opinión de los demás pierde su poder sobre ti. No porque seas arrogante, no porque no te importe, sino porque tu centro está en otro lugar. Un lugar que nadie puede tocar, un lugar que es tuyo y solo tuyo. Y desde ese lugar, desde ese centro silencioso, es desde donde emerge el verdadero poder, el poder de transformar tu propia percepción de la realidad, el poder de influir en el estado de conciencia de quienes te rodean,
el poder de generar cambios que la lógica convencional no puede explicar. No porque seas especial, sino porque estás conectado con el campo, conectado con esa red invisible de información y energía que une todas las cosas. Jacobo dedicó su vida a demostrar que esa conexión es real, que no es fantasía, que no es superstición, que es un aspecto fundamental de la realidad que la ciencia ha ignorado porque no encaja en sus modelos. Y las mujeres sabias que estudió eran la prueba viviente de esa realidad. Eran la demostración práctica de que cuando accedes a ese campo, cuando operas desde esa conexión, las limitaciones que creías absolutas se revelan como perceptuales. Y aquí está el verdadero regalo de la investigación de Jacobo. No es solo información, es una invitación a cuestionar todo lo que te han enseñado sobre el poder, sobre el éxito, sobre lo que significa tener valor como persona, una invitación a explorar ese lugar silencioso dentro de ti, desde donde emerge algo completamente diferente a la competencia, algo que no necesita demostrar, algo que simplemente es. Las curanderas que Jacobo estudió no eran perfectas, tenían sus limitaciones, tenían sus dudas, tenían sus miedos, pero habían encontrado algo que les daba una estabilidad interna que iba más allá de las circunstancias externas, habían encontrado una forma de relacionarse con la realidad que no dependía de ganar o perder, que no dependía de ser mejor que otros, que dependía solo de estar conectadas con esa fuente interna de certeza y conocimiento. Y Jacobo observó que esa conexión no era algo que se podía forzar, no era algo que se podía lograr a través del esfuerzo puro, era algo que emergía cuando dejabas de esforzarte, cuando dejabas de intentar, cuando te rendías a algo más grande que tu voluntad individual. Y ese acto de rendición, ese soltar el control, esa aceptación profunda, era exactamente lo opuesto a la competencia. La competencia requiere control, requiere estrategia, requiere calcular cada movimiento en relación con los demás. Pero el poder que Jacobo estaba estudiando requería lo opuesto, requería soltar el control, requería confiar, requería abrirse a algo que no podías predecir ni manipular, y en ese acto de apertura, en ese momento de vulnerabilidad profunda, es cuando la verdadera transformación se volvía posible. Escribir en los comentarios si alguna vez has sentido que cuando dejas de esforzarte por demostrar algo, cuando simplemente eres tú mismo sin pretensiones, es cuando las cosas fluyen de manera más natural y poderosa. Lo que Jacobo descubrió sobre las mujeres sabias no era solo un dato antropológico interesante, era un mapa hacia un tipo de existencia completamente diferente, una existencia donde el valor no se mide en comparación con otros, donde el éxito no se define por cuánto destacas, donde el poder no se demuestra, sino que se irradia desde la quietud. Y ese mapa está disponible para cualquiera dispuesto a soltar todo lo que cree saber sobre cómo funciona la vida, pero requiere valentía, requiere estar dispuesto a parecer irrelevante a los ojos de una cultura obsesionada con la visibilidad. Requiere estar dispuesto a trabajar en silencio mientras otros gritan por atención. Requiere confiar en que el verdadero impacto no siempre es inmediato ni obvio. Requiere una perspectiva de largo plazo que la mentalidad competitiva simplemente no puede sostener. Las curanderas que Jacobo estudió operaban desde esa perspectiva de largo plazo. No estaban preocupadas por el reconocimiento inmediato, estaban preocupadas por preservar y transmitir un conocimiento que había existido durante generaciones, un conocimiento que no se podía aprender en libros, que se transmitía de persona a persona, de maestra a aprendiz, en silencio, con paciencia, con una dedicación que iba más allá de cualquier recompensa externa. Y lo que Jacobo observó es que ese conocimiento, esa forma de operar, generaba resultados que ningún método convencional podía replicar. No porque fuera mágico, sino porque estaba basado en principios más profundos, principios sobre la naturaleza de la conciencia, sobre la naturaleza de la realidad, sobre la interconexión entre todas las cosas
Principios que la ciencia moderna está apenas comenzando a redescubrir. Cuando Jacobo desapareció, llevó consigo muchas respuestas, pero también dejó muchas preguntas, y tal vez eso era intencional. Tal vez parte de su mensaje era precisamente eso, que las preguntas son más importantes que las respuestas, que el misterio es más importante que la certeza, que el viaje es más importante que el destino. Las mujeres sabias que estudió entendían esto profundamente. No pretendían tener todas las respuestas, no pretendían haber alcanzado algún estado final de iluminación, simplemente hacían su trabajo, día tras día, en silencio, sin fanfarria, sin competir, conectadas con algo que iba más allá de su comprensión individual, pero que se manifestaba a través de ellas de maneras tangibles y transformadoras. Y ese es el verdadero secreto que Jacobo intentó revelar, que no necesitas ser especial para acceder a ese tipo de poder. No necesitas habilidades extraordinarias, no necesitas credenciales impresionantes, solo necesitas estar dispuesto a soltar la necesidad de competir. Solo necesitas estar dispuesto a cultivar esa quietud interna, solo necesitas estar dispuesto a conectar con algo más grande que tú mismo. Las curanderas no nacieron sabias, se volvieron sabias a través de años de práctica, a través de años de observación, a través de años de aprender a escuchar, y lo que aprendieron a escuchar no era externo, era interno, era esa voz silenciosa que todos tenemos, pero que la mayoría ignora porque está enterrada bajo el ruido de la competencia, del ego, de la necesidad de destacar. Jacobo dedicó su carrera a demostrar que esa voz es real, que esa conexión es real, que el campo de conciencia es real y que cuando aprendes a acceder a él, cuando aprendes a operar desde ese lugar, las limitaciones que creías absolutas se revelan como ilusiones, no desaparecen, pero cambian de naturaleza, se vuelven permeables, se vuelven negociables, se vuelven transformables, y todo esto sucede en silencio, no con grandes proclamaciones, no con demostraciones públicas, sino en la quietud de tu propia conciencia, en esos momentos donde no estás intentando demostrar nada a nadie, donde simplemente eres, y en ese ser simple, sin pretensiones, sin competencia, es donde reside el verdadero poder. Las mujeres sabias que Jacobo estudió lo sabían, lo vivían, y a través de su ejemplo silencioso, a través de su práctica discreta, transformaban vidas, no porque buscaran transformar vidas, sino porque cuando operas desde ese lugar de conexión profunda, la transformación sucede naturalmente, como consecuencia inevitable, como efecto secundario de ser quien realmente eres, y eso es lo que hace falta en este mundo. No más competencia, no más ruido, no más demostraciones de ego disfrazadas de éxito. Hace falta más gente operando desde ese lugar silencioso, más gente conectada con esa fuente interna, más gente dispuesta a hacer su trabajo sin necesidad de reconocimiento, porque cuando suficientes personas operen desde ese lugar, todo cambiará, no dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino gradual y profundamente, como el agua que erosiona la roca, silenciosa pero inexorablemente. Jacobo nos dejó el mapa, las curanderas nos dejaron el ejemplo, ahora la pregunta es si estamos dispuestos a dar ese paso que nos saca de la competencia y nos lleva hacia la conexión, ese paso que nos aleja del ruido y nos acerca al silencio, ese paso que transforma todo porque transforma desde donde miramos todo. Las mujeres sabias no compiten, no porque no puedan, sino porque han descubierto algo mejor, algo más profundo, algo más real, y ese algo está disponible para ti también. Solo necesitas estar dispuesto a soltar lo que crees que te hace valioso y descubrir el valor que ya existe en ti, el valor que no necesita demostración, el valor que simplemente es silencioso, poderoso, transformador. Y cuando lo descubras, cuando accedas a ese lugar, entenderás por qué Jacobo dedicó su vida a esto, entenderás por qué las curanderas operaban en silencio, entenderás que el verdadero poder nunca grita, simplemente transforma,
desde el silencio, desde la conexión, desde ese lugar que siempre ha estado ahí, esperando a que estuvieras listo para encontrarlo,